Bien, regresamos entonces con el doctor Rolando Arellano, director de Arellano Marketing, para hablar sobre la nueva clase media y el consumo en el país. Rolando, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, Juan José. Recientemente has publicado un libro sobre la clase media. Cuéntanos un poco, primero, cuál era el objeto del estudio y segundo, cuáles han sido las conclusiones del mismo. Bueno, es un estudio que viene de larga data, digamos, sí, haciendo el seguimiento de los cambios sociales en el país desde hace más o menos 15 años, donde lo que hemos encontrado es que luego de las grandes migraciones, los migrantes que llegaron a las ciudades se asentaron y han empezado a generar una riqueza que hasta ahora no se había documentado y no se había visto, ¿no? Y es una riqueza distinta, pero que empieza a conformar ya un nivel de vida que podría catalogarse dentro de los cánones de clase media, ¿no? Ya no de clase baja, o que era donde siempre se le situaba. Ahora, uno estudia o revisa la literatura económica peruana histórica y hasta más o menos 1960 existía una clase media sólida en el Perú. ¿Qué pasó con esa clase media? ¿Desapareció y esta es una nueva clase media o esta clase media es un producto de recuperación de esa clase media perdida? Son dos clases medias distintas, porque la clase media hasta los años 60, 70, era una clase media que era la empleada, una clase media que normalmente era considerada empleada, que era una clase media profesional y que trabajaba para las clases altas tradicionales. Esta clase media empieza a desaparecer básicamente con la hiperinflación, o sea, cuando los sueldos empiezan a perder valor y toda esta clase media empieza a perder valor económico y también valor social, cultural. Esta es otra clase media que surge, que es una clase media que viene del campo, es producto de las migraciones, pero que al llegar ya está entre 3 generaciones ya en la ciudad, ha generado una cultura diferente porque ya no dependía de las clases altas, más bien ha crecido separada de las clases altas, ignorada por ellas básicamente a través de la informalidad. Por eso incluso a veces yo la llamo clase media divergente más que clase media emergente, ¿no? Porque es otro tipo de persona. Ahora, por lo que he leído de algunas entrevistas que has brindado, no estás a favor de esta subdivisión de clases A, B, C, D, E, que es la tradicional, y como bien dices, separar entre clase alta, media, baja tampoco sirve mucho. ¿Cuál es tu propuesta de cómo subdividirnos para podernos entender mejor? Claro, lo que pasa es que con estos cambios las mezclas sociales son tan grandes que el estereotipo que se había formado en función del que es ser alto, medio, bajo, o A, B, C, D, es un estereotipo que ya no funciona. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar, por ejemplo, gente con mucho dinero que no responde a los cánones tradicionales del A, o sea, el A que algunos podrían llamar pituco o el A de las clases de 2 apellidos, ¿no? Y viceversa, vas a encontrar mucha gente con mucha tradición familiar, de cierto nivel de vida que no tiene dinero ahora. Entonces nosotros por eso usamos una segmentación adicional, no en vez de, sino adicional, que es una segmentación por estilo de vida, donde vas a encontrar, por ejemplo, gente progresista, que puede tener muchísimo dinero, pero que no necesariamente corresponde a esa clase A tradicional, y viceversa, y sofisticados, que puede ser más bien esa persona más apitucada, pero que no necesariamente es una persona que tiene dinero, ¿no? Entonces, esas mezclas sociales hacen que definirlos por estilos de vida te ayuda a comprender mejor esta nueva realidad. Partí en la pregunta anterior por asumir que subdividir a la población haría más sencilla la investigación. Te pregunto esto entonces ahora más que marquetero, como investigador, ¿es adecuado hablar de la necesidad de subdividir? Por ahí estoy equivocado y no deberíamos de subdividir, sino tratar de entender el consumo, los patrones de consumo de otra manera, ¿o es correcto subdividir para poderlo hacer de una manera más sencilla? No, sí es correcto subdividir, lo que pasa es que hay que subdividirlo de la manera adecuada. Es decir, si tú, nosotros lo vemos, en realidad hacemos investigación social desde el punto de vista de los mercados. O sea, nosotros hacemos marketing,
pero nuestro acercamiento a la realidad es, oye, estudiemos cómo la gente se comporta en función del intercambio, así como los abogados lo ven desde el derecho, los politólogos desde la política. Entonces, lo que decimos es, si tú quieres vender galletas, bueno, de repente segmentar por sexo no es interesante, es mejor edad, ¿no es cierto? Niños y grandes. Y si segmentas por ropa, utiliza sexo, porque hombres y mujeres sí se visten distintos. Es lo mismo, el ABCD no lo puedes usar para todo, porque ya no necesariamente te está sirviendo, y por lo tanto utiliza otro tipo de segmentación. En este caso, el estilo de vida, que es la manera de pensar, de actuar, es una cosa que une a muchísima más gente en grupos distintos, que no necesariamente se encuentran dentro del catálogo del ABCD. Entonces tú vas a encontrar gente sofisticada, que le gusta la moda, que tiene cultura más o menos cosmopolita, etcétera, y que no necesariamente es el A. Tú lo puedes encontrar en Los Olivos, o lo puedes encontrar en Lince y también en Miraflores. Y vas a encontrar gente con mucho dinero, que son dueños de 20 camiones o de una fábrica, o que pueden ser los grandes industriales de ahora del país, que no necesariamente son el A tradicional. No los vas a ver con casa en Asia, los vas a ver con la mejor casa de Villa María del Triunfo, y van a tener muchísimo dinero. Entonces, es otra forma de ver a la sociedad, que te lleve en el fondo a entender que incluso hay, ya regresando a lo tradicional, dos clases medias. Pues, ¿no? La clase media tradicional, que es la que todo el tiempo ha visto caída, que todo el tiempo se queja de que la clase media está desapareciendo, y esta nueva clase media emergente, que es inmensa y que lo único que ha visto es crecimiento. O sea, desde que sus abuelos llegaron a las ciudades, llegaron a un cerro y tenían casas de esteras, y ahora los nietos son empresarios, tienen tiendas en Gamarra, y sus hijos estudian en la universidad, ¿no? En política se usa de igual manera para diferenciar a las diferentes formas de ver la realidad, la izquierda y la derecha. Y ya muchas personas han dicho que eso no sirve porque no hay cómo encajar hoy día el crisol de diferentes visiones en una estructura lineal. Nolan salió con los cuadrantes, ¿no? Libertades económicas, libertades individuales, entonces de esa manera comienzan a salir cuadrantes que de alguna manera hacen más sencilla la identificación. ¿Se podría de alguna manera estructurar la división clásica ahora en cuadrantes, ya no A a E, sino tal vez A a E en cuanto económico, y también entre lo tradicional y lo moderno, lo progresista, como lo llamas tú, de tal manera que uno pueda tener pues, un abanico mayor para explicarnos qué es lo que está sucediendo? Así es, sin duda. Incluso uno de los grandes errores de muchos políticos últimamente, y que no se explican por qué los resultados de las elecciones, es porque siguen considerando que existe una equiparidad entre rico y derecha, y pobre e izquierda. Lo más claro es lo que está sucediendo con la alcaldesa de Lima, que tiene la mayor aprobación en los sectores A y B y la más baja aprobación en los sectores D y E, cuando tradicionalmente la izquierda se ha vendido como el partido de los de abajo, ¿no? Claro, o en el caso de las elecciones anteriores, donde Keiko Fujimori tenía preferencia en el A y el B y en el E. Y en el E, exactamente. ¿No es cierto? Y en el medio quedaba mal. Lo que sucede es que los cambios son tan grandes que, por ejemplo, los pobres en nuestro país ahora son mucho más propietarios que los ricos. O sea, son dueños de sus casas, son dueños de sus negocios, pequeños negocios, pero son dueños de sus casas, mientras que hay mucho rico tradicional que más bien es empleado de una muy buena empresa, pero no necesariamente es propietario. O sea, esa idea marxista, propietario, proletario, no calza con el ABCD. Y el hecho de, si tú eres propietario, entonces de izquierda, tú no vas a querer que se reparta la propiedad. Entonces empiezas a tener muchos pobres de derecha, solamente que nadie les ha dirigido un mensaje adecuado, y viceversa, y tienen los ricos de izquierda, claro, de ellos se les habla, mucho se habla de los caviares y todo esto, pero son esas mezclas que necesitan ser interpretadas de manera distinta, ¿no? Muy bien. Te agradezco. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Rolando Arellano para seguir hablando sobre este y otros temas.
Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.